¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por fortuna es viernes, son las 8 y estamos ya reunidos para seguir conversando. En esta ocasión el tema de nuestra charla no solamente es interesantísimo, sino que debe llenarnos de alegría y de orgullo a todos los mexicanos. Me refiero a que el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje está cumpliendo, imagínese usted, 70 años de actividad ininterrumpida. Esto es realmente muy valioso en favor de las personas que tienen problemas auditivos, pero al cabo del tiempo ha ido mucho más allá. Ha formado investigadores, maestros, ha hecho una serie de aportaciones muy valiosas que han apoyado, desde luego, como le dije antes, a decenas, a cientos, a miles de personas que tienen esta difícil, digo difícil por muchas razones, después le explicaré por qué, discapacidad. Doctora Berruetos, pues me da muchísimo gusto volver a saludarla. ¿Cuántos años hace que nos conocimos, María Paz? Como 20, ¿no? Yo creo que más, doña Cristina, porque usted conoció el trabajo directo del instituto cuando nada más teníamos la mitad del primer edificio. Estábamos comenzando. Estaban comunicando, pero eran ya una institución de un valor realmente extraordinario. Me gustaría que usted me sacara de dudas. Esta institución tiene su origen en 1950, ¿verdad? 51. Fue un órgano parecido que da origen a este instituto que ha apoyado, como decíamos antes, a muchísimas personas que no pueden escuchar y por lo tanto se ven privadas de la posibilidad de hablar, de adquirir conocimientos y demás. Me gustaría que habláramos de eso, doctora. Bueno, doña Cristina, el instituto nació por varios motivos, pero el motivo probablemente principal en aquel entonces fue la terrible situación de mi padre, un otólogo muy conocido, que llegaban sus hijos chiquitos, medianos, con unos padres angustiados. Doctor, usted sabe del oído, opérelo o haga algo para tenerles que decir no hay nada que hacer. Porque en los años 51 todavía ni se soñaba con la tecnología moderna, aunque ya había aparatos auditivos. Los hubo desde principios del siglo y finales del XIX, gracias al gran sabio, al gran inventor Alexander Graham Bell. Por eso tenemos tele, radio, discos, etc. Yo quisiera preguntarle si esos aparatos son aptos para niños de cualquier edad. Depende. Hay aparatos auditivos muy adelantados, avanzados tecnológicamente de maravilla, para inclusive recién nacidos. Pero no nada más hay aparatos auditivos como los que se fueron transformando desde el siglo pasado. A partir del año 50 se empiezan a hacer los descubrimientos del implante coclear. Esto ocurre básicamente en Australia con Dr. Graham. Entonces, el Dr. Clark hace un invento que resulta realmente el día de hoy fascinante, porque por primera vez se lanza la oportunidad de experimentar operando al oído que se puede. Este implante coclear es un aparato realmente extraordinario porque no es que aumente el volumen del sonido, sino que lleva el sonido directamente al nervio auditivo. Claro, lleva el sonido directamente al oído auditivo, pero el sonido tiene tres componentes que estos aparatos y algunos de los últimos aparatos auditivos, no nada más del implante, empezaron a encontrar una manera de hacer una diferencia entre lo que es oír, escuchar y discriminar. Son cosas totalmente diferentes. Oír, puede haber muchos niños, inclusive chiquitos, bebés, que responden a ciertos sonidos, pero ya no van a responder a ningunos otros más. Es decir, yo misma puedo estar ahora oyendo ruidos de pajaritos del parque,
y estoy hablando con ustedes, Sí. y estoy oyendo a ustedes. Eso es oír en general, o el ruido, o las bombas que están ocurriendo, etcétera. El ruido de la cocina, del teléfono. Oír en general es una maravilla. Es la vida de cualquier ser humano. Pero de oír a escuchar, que es oír con atención, es otra cosa. Y bueno, puede haber el niño que no atiende porque es pésimamente inteligente y se fija en 80,000 cosas, y entonces está oyendo, pero no escuchando, porque no pone atención. Y no es sordo. Al escuchar uno elige de alguna manera lo que quiere escuchar. También. Se concentra. Dice, yo quiero oír esta partitura o quiero oír lo que me está diciendo la doctora Berruecos o lo que me dice una persona por teléfono. Claro. Ahí discrimino, selecciono. La discriminación es todavía más fino que seleccionar, apagar la voz horrible de alguien que canta feo. Sí. Discriminar es, por ejemplo, saber distinguir que entre palo y pelo hay una diferencia. Una letra. Exacto, que es un sonido, uno de los 5 únicos sonidos vocálicos que tiene el español. Con esos 5 vocálicos se crea toda una lengua maravillosa que es nuestra lengua. Es una cuestión de cualquier edad. Se ha evolucionado mucho en ese sentido, pero no sé si también se ha evolucionado en cuanto a la aceptación de la sociedad. La discapacidad que significa la sordera es muy problemática. Para empezar, nadie la ve, nadie la detecta y me apena decirlo, a veces por ese motivo causa irritación y un poco de rechazo. Sáqueme de dudas si estoy mal. Totalmente lo correcto, desgraciadamente. Pero lo peor, doña Cristina, es que ni siquiera aún los propios padres de familia en un momento dado pueden saber si sus hijos están o no oyendo, y desgraciadamente de no saberlo y actuar tarde, quedarán totalmente impedidos y, gracias a Dios, con el recurso de la lengua de signos, pero sin la lectura, porque no hay libritos que tengan dedos. Entonces, si uno no ha oído, introyectado, aprendido con H la lengua materna de manera natural, uno no puede aprender a leer un lenguaje que es manual. Cada país tiene su propio lenguaje de señas. Sí. Un lenguaje que a partir, creo que de 2003 ha sido aceptado oficialmente. Sí, oficialmente lo ponen como otra lengua mexicana, exactamente, a partir lo cual es una maravilla. Pero por el otro lado, no advierten jamás ni las autoridades de salud, ni las autoridades de educación, lo cual es gravísimo, que todo ser humano que está comunicándose, gracias a Dios, por medio de la lengua de señas, es analfabeta. Entonces tiene 3 problemas. No entiende y no oye el lenguaje. No se expresa en su lengua materna. Y como su lengua materna sí se escribe y sí se lee, recurre obviamente a comunicarse, que es básico, maestra, pero no va a leer. Hay algo que también es importante agregar. Una persona que no escucha se pierde de una sinfonía, realmente. Las voces de la naturaleza, las palabras del amor, la música. Una persona conocida me decía, mi nieto es sordo, nació sordo. Nunca sabrá lo que es sentir cuando escuchas te quiero. Eso le daba una pena enorme, enorme. Claro, sin embargo, si esa criatura fue atendida tempranamente, si esa criatura toca la suerte de que en la selección médica puede ser candidato hoy a un implante coclear, se le atiende desde bebé. Tenemos en la casita los bebés con la familia, la abuelita, la tía, la madrina. Hoy en día sí pueden estar percibiendo mucho más allá y discriminando.
que eso es lo importante. ¿Es hereditaria la sordera? Puede ser. En un tercer criterio, sí. Otro criterio es infeccioso. Otro criterio es totalmente casual, un accidente, etcétera. Leí una nota que decía que la meningitis, por ejemplo, es una enfermedad que puede causar la sordera. Sí. Y muchas veces una meningitis tiene como origen el sarampión y no hubo vacunas. ¿Y para qué nos vacunamos? Ahora, pensemos Entonces, en los sectores que viven en las zonas rurales, que tienen mucho menos información y mucho menos recursos. En el campo, una persona que nace sorda o que va perdiendo la capacidad de escuchar, vive en una situación muy difícil, porque no se le puede dar atención y a veces los padres, y lo digo con todo respeto y con mucho dolor, no saben que que es una discapacidad, piensan que es algo que pasó por circunstancias hasta sobrenaturales, ¿no? desgraciadamente, nosotros, ¿qué más quisiéramos? Poder aceptar la triste, muy corta y muy discriminatoria posibilidad para tantos niños mexicanos que pueden estar en el campo en condiciones de un silencio total, porque no hay oídos en la Secretaría de Educación para los niños sordos, a pesar, doña Cristina, de una absurda orden de la Suprema Corte de Justicia de esta nación, en donde dictaminaron que había que incluirlos, porque la inclusión es para todo mundo un derecho. Nada más que los están incluyendo en la escuela maravillosa, con un indígena que es bilingüe, con esto, con lo otro, y ahí los están incluyendo a que pasen el día sin siquiera salir a aprender a sembrar. La inclusión, habiéndola dado hace muy pocos años como un derecho, ha sido un pecado mortal para la población sorda infantil de este país. Están los niños sordos incluidos en sexto año, sin hablar nada, copiando cosas del pizarrón. No hay preparación específica para profesores cuando nosotros les hemos dado enteros los programas aprobados por la OEA, por organizaciones internacionales, con una bibliografía de 32 libros. Nunca se ha reformado la educación especial del sordo. Doctora, por este momento tengo que interrumpir nuestra charla. Al final tomaremos un cuarto bloque con usted porque hay muchas cosas que preguntarle. ¿Sabe qué me encanta? Su entusiasmo, su conocimiento y la pasión con la que siempre ha abrazado esta profesión, que es mucho más que una profesión, mucho más que un destino. De verdad, mi admiración y mi agradecimiento. Regreso con usted enseguida y voy a hacer un corte. Muy bien. Hasta muy pronto. Ahora vamos a tener la oportunidad de conversar con la profesora María Angelina Telles. Ella es directora general del IMAN. Me da muchísimo gusto saludarla. Le agradezco mucho que nos dé esa entrevista y desde luego agradezco su tarea. En estos momentos, ¿cuántas personas le están auxiliando? Nosotros ahorita somos pocas personas. A raíz de la pandemia, sí. Pues tuvimos dificultades precisamente para ir sosteniendo la labor del instituto. Estamos nosotros ahorita, tenemos estudiantes en dos de nuestras carreras. Estamos 4 profesoras trabajando aquí en la institución atendiendo los casos, pero también tenemos un equipo multidisciplinario en nuestra dirección médica que está conformada por 2 médicas audiólogas, por una psicóloga, por una maestra en patología de la audición y el lenguaje, y cuando lo requerimos nosotros, pues también por un neuropediatra. Entonces, nosotros estamos conformados así. Además, tenemos al equipo de catedráticos que ahorita, pues a raíz de la pandemia, están dando sus clases en línea, y estamos teniendo ahorita actualmente 3 generaciones.
¿Se da atención psicológica a los padres de los niños afectados por esta discapacidad y se les da también a los niños? Bueno, nosotros lo que tenemos y que es indispensable y desde el inicio de la fundación del instituto se ha considerado primordial es el apoyo a los padres a través de lo que ahora nosotros llamamos escuela para la familia. Sí. Que no solamente es para los padres, efectivamente es para la familia. Para los abuelos, para los tíos, para todas las personas. Para los hermanos. Para los hermanos, sí. Por ejemplo, ahorita actualmente tenemos un pequeñito que acaba de cumplir 3 años aquí con nosotros y su hermano que ya es mayor, tiene 19 años, asiste también a la escuela de la familia. Entonces, es muy importante que todas las personas que conviven con los niños puedan estar con nosotros. ¿Qué hacemos nosotros en esta escuela para la familia? Damos información que los padres requieren para tener mayor conocimiento sobre lo que es las dificultades y la condición que están teniendo sus pequeñitos. Tenemos una parte muy importante que siempre hemos considerado aquí en el MIMAL pues sí, obligatoria, que nosotros podamos invitar a testimonios, ¿no? De padres, exalumnos que han pasado por nuestras aulas y que han superado o se han incorporado de alguna manera a la sociedad oyente. ¿Hasta qué punto el hecho de ir a esa escuela cambia la actitud de los padres? ¿Cómo era la actitud cuando llegaron y cómo es ahora? ¿De qué manera aceptan la realidad que no se puede cambiar? Claro, la verdad es que es mucho el cambio y sobre todo como la concientización de qué es lo que ellos tienen que hacer y que ellos son prácticamente los que van a estar apoyando a sus hijos por toda la vida, todo el tiempo que puedan. Porque el mal efectivamente estamos por algún periodo, ¿no? Y en muchos casos, sobre todo los problemas de audición, hay veces que nuestra intervención va de 5 a lo mejor a 8 años de vida de los niños, pero los padres también posteriormente. Y el cambio es importante porque ellos ven que en la medida que ellos colaboren, que ellos estén al tanto de sus pequeños, que ellos les den experiencias, les hablen, les comuniquen lo que pasa a su alrededor, les va a permitir tener una mejor adquisición y desarrollo del lenguaje y también desarrollar otras habilidades. Es muy importante hablar de la vida social. Empecemos por la del niño en la escuela. El niño que no escucha tiene una situación muy particular, pero también el trabajador. Sí, el trabajador, la persona que trabaja en una fábrica, en una empresa y que no oye, pues... Así es, efectivamente. No sé qué circunstancias viva, pero imagino que son difíciles. Y, si quiere podemos platicar un poco sobre la parte de los adultos que presentan pérdida auditiva, sobre los adultos ensordecidos, gente de la tercera edad, pero cada vez gente más joven, ¿no? Adultos jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces ellos terminan teniendo que salir de sus trabajos porque la actividad en la cual se desarrollan, la parte de la audición es primordial, o porque el problema de la audición lo que empieza a hacer es aislarlos precisamente y de toda esa interacción que ellos deben tener. Incluso se empiezan a aislar de la familia. Las personas que tienen, adultas que tienen problemas auditivos, para ellas también requerimos un trabajo con la familia. No es nada más para los niños. La familia tiene que saber cómo se pueden comunicar con ellos. Obviamente deben tener paciencia y saber de qué manera los pueden ayudar, porque pues se van aislando ellos mismos, pero también la familia los va a aislar. Entonces, la colaboración familiar es indispensable. Obviamente el conocimiento, igual que los padres en relación con las prótesis auditivas, pues la familia también debe conocer una prótesis auditiva que tanto puede ayudar a su familia. Viendo una nota acerca de esta discapacidad, leía yo que las personas sordas tienden a deprimirse y están en un estado de, pues no permanente, pero constante tristeza y además como que se autodevalúan de alguna manera, como que sienten que es una falla. Perdón que lo diga así, no encuentro otra manera de expresarlo. Sí, exactamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Y esto va muy aunado a la información que se maneja a nivel comercial, ¿no? Que usted póngase estos aparatos, se los pone y va a escuchar, y va a entender, y va a escuchar hasta la caída de un alfiler. Sí. Y realmente eso no sucede así. Ya la doctora Berruecos comentaba que hay diferentes grados de pérdidas auditivas
y depende de ese grado van a ser las indicaciones que se darán, incluso de prótesis auditivas. Muchas personas que pierden el oído es consecuencia, es como consecuencia del trabajo que realizan, donde están en un medio de ruido ensordecedor, por una parte, y por otra, veía yo que se asegura que para el 2050 habrá muchas más personas que hayan perdido el oído o capacidad auditiva. Así ¿Por es. qué? Así es. La exposición a ruido, por ejemplo, en los trabajos, es importante. Hay personas que a lo mejor durante muchos años han estado en esta condición y obviamente conforme va pasando el tiempo, pues su capacidad auditiva se ve disminuida y no han acudido al médico especialista adecuado. ¿No sería responsabilidad de sus jefes procurarles cuidado en ese sentido? Por supuesto, y si hay una ley en relación al cuidado de la audición con ciertos aditamentos, y eso es primordial, ¿no? Pero hay muchos lugares en donde no se realiza, y obviamente la falta de información hacia las personas de cómo es que deben cuidar su audición, tampoco es realmente pues constante y conocida. Entonces, eso es lo que precisamente provoca que haya ese tipo de situaciones. Para una persona invidente, la ciudad representa en muchos puntos muchos peligros. Así es. ¿Pasa lo mismo con la persona que no puede escuchar? Así es, porque efectivamente nosotros siempre tenemos auditivamente un nivel de alarma, ¿no? Algo que nos hace darnos cuenta que a lo mejor viene una persona corriendo, que a lo mejor viene un coche rápido, a lo mejor alguien que me echa un grito para decirme que se está cayendo algo de un edificio, ¿no? Entonces, ese nivel de alarma sí se puede perder, obviamente, ¿no? De manera definitiva. Si es que no se toman las medidas para que la persona pueda tener eso, pero no nada más ese nivel, sino el realmente tener el nivel de poder interactuar con las personas. Y nosotros aquí para los adultos tenemos también un trabajo que llamamos de triple adiestramiento, en donde no nada más nos quedamos con la parte auditiva apoyada con prótesis, sino que también ellos aprenden a leer los labios. La lectura de labios, créame, que es primordial en muchas situaciones y puede salvar vidas, la lectura labiofacial. Profesora, he oído que hay quienes están en contra del lenguaje de señas. ¿Por qué? No, realmente eso fue un gran invento, la lengua de señas, para que se pudieran comunicar. Y no creo yo que estuvieran en contra. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de las personas hablamos como lo estamos haciendo nosotros, interactuamos con el lenguaje oral, interactuamos con el lenguaje escrito también. Y hay muy pocas personas que saben lengua de señas. Entonces la comunicación se vuelve difícil. Finalmente es una opción y es una opción totalmente válida porque el adquirir y desarrollar el lenguaje oral no para todos los niños es fácil. Hay niños que no tienen esa habilidad, aun cuando los padres pueden ser excelentes colaboradores. Y nos ha sucedido de manera desafortunada. Podemos tener padres colaboradores que siguen las indicaciones, que asisten a la escuela para la familia, que están en el salón de clases apoyándonos, que siguen las indicaciones de los médicos audiólogos, pero las no habilidades de su pequeño no le permiten. Entonces, obviamente, la lengua de señas es una opción que pueden tomar y a través de ella se pueden comunicar, obviamente no con un sector tan amplio, pero sí con la familia más cercana e incluso con amigos, hacen amigos. Y eso es importante para todas las personas. Profesora, a mí me importa mucho lo que usted dijo, falta información. Yo quiero una muy breve información acerca de a qué edad puede una persona ir al IMAL, una persona que necesite, cuánto tiempo puede permanecer ahí. Y una pregunta que no me gusta hacer, pero necesito, ¿es costoso el tratamiento? Pueden venir desde bebés, ¿no? Hace un rato usted mencionaba el tamiz auditivo neonatal. Ese tamiz auditivo se hace a los bebés recién nacidos y es una primera aproximación para saber si hay un problema de audición. Pero hay chiquitos que ya nacen con malformaciones, ¿sí? De oreja, o a lo mejor no nacen con una orejita y eso es visible
y desde ese momento ellos pueden venir a asistir al IMAL. ¿Hasta qué edad? Tenemos personas de la tercera edad, hemos recibido personas entre los 80 y 90 años que podemos atender nosotros, ¿no? Entonces realmente no tenemos un límite. En relación con el costo, pues tenemos nosotros un trabajador social que hace estos estudios, y entonces si hay personas que lo requieren, desde el diagnóstico podemos nosotros aplicar un estudio socioeconómico para apoyarlos de esa manera, y posteriormente, si se quedan con nosotros, lo hacemos de la misma manera. Pues perfecto, aquí somos más o menos vecinas. Me da mucho gusto pensar que cualquier día, en cuanto pueda salir, pasaré a saludarles y a darles las gracias personalmente. Y aprovecho este momento, ya que estamos en aniversario, para agradecer a todas las personas que han hecho posible que ustedes hayan llegado a estos gloriosos 70 años de trabajo que no tiene, bueno, no tengo cómo calificar, simplemente es invaluable y es maravilloso. Muchas gracias. No, al contrario, le agradecemos mucho su interés. Gracias. Vamos a un corte y regresamos enseguida. Qué maravilla que nos vamos a Saltillo en este preciso momento. Y ahí en la plaza nos vamos a encontrar con una persona que fue alumna, es ahora exalumna del IMAL. Se trata de la doctora Alejandra Pérez. Doctora, muy buenas noches. ¿Por qué razón la llevaron al IMAL? Hola, muy buenas noches. Bueno, pues más que nada por el desconocimiento que hay sobre la discapacidad auditiva y el hecho de que pues a mí me tocó crecer con eso desde chiquita, enfrentarme a todo el desconocimiento que hay en el mundo referente a esto, y que me ha tocado vivir con la falta de especialistas que hay en este campo. ¿Cuál es el origen de su pequeña limitación? Ok, el origen de mi discapacidad auditiva fue adquirida por meningitis a los 13 meses de edad. Yo tenía 1 año, 3 meses de edad cuando perdí la audición. ¿Qué edad tenía cuando empezó el tratamiento, cuando empezó a ir al IMAL? Bueno, mi rehabilitación fue acá en el norte de México, y cuando yo decido ir a estudiar al IMAL, pues yo ya tenía 29 años, pero eso ya es muchísimo después de mi rehabilitación. Toda mi formación educativa previa la llevé a cabo en Monterrey. ¿Cómo fue su rehabilitación, doctora? Pues fue inmediatamente en el momento desde que se me detectó. Estamos hablando de los años 1989, 90. Ahí ya había más conocimiento sobre que el adquirir una enfermedad por meningitis, el tratamiento probablemente pudiera dejar alguna secuela, como pudiera ser la discapacidad auditiva, pero también pudiera ser la discapacidad mental, motriz, entre otras. ¿De qué manera afectó o modificó su infancia esa discapacidad? Pues bueno, yo creo que afecta al individuo que pues tiene la discapacidad, pero también afecta al entorno familiar, ¿no? Porque pues los padres están acostumbrados a una rutina de que llevo a las niñas a la escuela, luego me voy acá, luego tenemos que ir a ver al doctor. Entonces yo creo que en ese aspecto de las rutinas de mi familia es como afectó todo, y también en el aspecto pues económico, porque como hemos visto, la rehabilitación auditiva no es muy barata. ¿En la escuela qué pasó? ¿Qué ocurrió con sus compañeros y maestros? Bueno, pues obviamente, digamos que en ese proceso de crecimiento, en lo que uno está en autoconocimiento, aprendiendo a saber su existencia del yo, digamos que ahí pues mis papás intervenían, ¿verdad? Y eran ellos quienes hablaban con los maestros y les explicaban de que, oigan, Alejandra es una niña con discapacidad auditiva, la estamos llevando a rehabilitación, ella lee los labios, de preferencia se tiene que sentar adelante. Entonces, digamos que todo ese tipo de atención durante, pues, mi kinder, primaria, combinado con, pues, terapias durante las tardes, secundaria, pues fue muy dirigida, muy atenta.
y obviamente pues también te enfrentas al bullying. Uno como adolescente pues también dice, ay no, yo no quiero que vean mi aparato, yo no quiero que vean mi implante, yo no quiero que sepan que soy una persona con discapacidad auditiva. Entonces, pero pues uno tiene que cambiar el chip y tiene que aceptar que está ante una discapacidad que, como ciertamente tú decías, es invisible. Entonces, tiene que hablar de ella y aceptarla para que entre el maestro y el alumno pues pueda haber una adecuada interacción y entonces pues no pueda afectar el aprendizaje. Perdone la pregunta. ¿Cuál es el nivel de su discapacidad? Pues el diagnóstico que yo tengo es anacusia izquierda, o sea, pérdida total de la audición del oído izquierdo, e hipoacusia profunda del oído derecho. ¿Eso cómo se vive? ¿Cómo se experimenta? Pues digamos que si te pongo un audiograma de los sonidos, de lo que podrías alcanzar a escuchar, pues si yo no traigo mi implante y mi auxiliar auditivo, prácticamente nada más alcanzo a escuchar el ruido del avión y si bien me va. Entonces, pues no puedo, o sea, no puedes alcanzar a escuchar el sonido de los pájaros, las conversaciones del habla, cuando abren el grifo del agua, la cocina, o sea, te pierdes todos esos sonidos. Realmente el sonido que, de acuerdo a la pérdida de audición que tengo, y sin los auxiliares, sin el implante, pues nada más alcanzo a escuchar el ruido del avión. Pero evidentemente hay un avance notable por la situación de que parte hasta este momento, hay un avance extraordinario. ¿Usted ha compartido su experiencia con los padres o de los niños que van al IMAL o con otros maestros? Es correcto, he tenido la oportunidad de, pues por el simple hecho de haber sido alumna de ahí del instituto y de estar haciendo también pues mis prácticas, mis observaciones, mis rotaciones en el instituto, he estado conviviendo con papás que llevan a sus hijos ahí al IMAL y pues es padre ser parte de esa red de apoyos ante la llegada de una persona con discapacidad, porque pues también es muy importante la intervención oportuna y pues la detección temprana de este tipo de situación. Hay una actividad en Saltillo muy importante a favor de las personas que tienen esta discapacidad, según tengo entendido. Sí, actualmente, bueno, yo cuando vivía en Saltillo, porque me tuve que ir a estudiar al instituto y tuve que dejar pues esa campaña de fundación, pero afortunadamente el desarrollo integral de la familia de Saltillo apoya a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces llevan un programa específico para implante y llevan también un programa específico para apoyo con auxiliar auditivo. ¿Habrá suficientes especialistas en México para atender el problema de la sordera? Empieza a haber un auge, un aumento, se empieza a dar más a conocer, pero sin embargo aún sigue habiendo una deficiencia, sigue habiendo falta de información, entonces sí hay mucho que hacer todavía para estar haciendo concientización sobre este tema y tratar de que pues todos los audiólogos lleguen a cada uno de los rincones del país, porque casi la mayoría se están concentrando en lugares donde está la capital, pero pues no está llegando todo el apoyo hacia los lugares pues más marginados, ¿no? Entonces, pues sí es más difícil tener el acceso a un audiólogo que a un médico. Leía yo precisamente que en las zonas marginadas no hay audiólogos o, por ejemplo, hay un otorrino para 100,000 personas o 50,000 personas. Es nada. Exactamente. Y hay veces que los mismos médicos otorrinos a veces no están capacitados para tomar ese tema de la sordera. Entonces, un otorrino por lo general luego tiene que hacer una especialidad en otoneurología para poder tratar todos esos padecimientos que cursan con vértigo y pérdida de la audición. ¿En dónde está trabajando actualmente, Alejandra? Actualmente yo estoy en el sector privado y bueno, estoy como docente en el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. ¿Qué tipo de alumnos tiene? Bueno, ahorita tengo alumnos de la carrera del profesional asociado en audiometrías y rehabilitación auditiva y bueno, en un semestre pasado me tocó la oportunidad de también dar clases a alumnas de la especialidad. ¿Usted se ha dedicado en algún momento a la investigación directa?
Pues tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre traumatismo acústico crónico en los trabajadores que han estado expuestos a niveles altos de ruido. Y bueno, en el IMAL he tenido la oportunidad de hacer investigación sobre una prueba de percepción temprana de la palabra que consiste en hacer una logoaudiometría para los niños. Hay veces que en los informes... Por favor, explíquenos qué es eso, no sabemos. ¿Qué sí, hay veces que en los informes audiológicos, los niños cuando llegan al IMAL o llegan a cualquier otra institución y no tienen desarrollado el lenguaje debido a que no escuchan o tienen esa discapacidad auditiva, entonces en los reportes no se pone que, o sea, se hace la prueba del habla, que es hacer una medición de la palabra, ver a qué nivel el niño está escuchando y que repita las palabras. Debido a que el niño no tiene lenguaje, no se hace logoaudiometría por falta de lenguaje. Pero muchas veces se nos olvida que pues a lo mejor el niño comprende, el niño sabe, simplemente como no tiene lenguaje, no tiene las palabras, pues no lo dice. Entonces he tenido la oportunidad de estar trabajando eso en el IMAL, donde por medio de imágenes el niño puede señalar, tal vez no lo pueda repetir, pero puede señalar la imagen y eso ya nos da una idea de que, bueno, al menos está teniendo una percepción y está comprendiendo lo que le estoy diciendo. Ha de ser muy emocionante trabajar con estos niños, ver cómo van evolucionando, pero también llega el momento en que hay que separarse, en que hay que despedirse, y eso debe ser muy difícil. Sí, es correcto. Sí, aparte, pues la sordera no se ve. Entonces, por ignorancia, quienes no han vivido con un hijo, con un familiar cercano con sordera, desde el nacimiento o adquirida, opinan con desconocimiento sobre este tema y piensan que no oír es la menor discapacidad. Entonces, cuando tú te rodeas en este grupo de personas que están en tu mismo sentir, que saben pues, todos los procesos que implica la discapacidad auditiva, todos los retos a los que te enfrentas, porque a veces también pues, te privas del acceso a la educación, al trabajo, incluso a la rehabilitación. Entonces, es difícil también pues, poner la raya y decir adiós, pero finalmente pues también es una familia, porque pues creas una red de apoyos. A eso me refería, que se crea una relación muy especial, porque no es nada más enseñarles, sino es enseñarles a aceptar su discapacidad y a adaptarse a la vida y también tal vez a vivir de otra manera. Así es, a buscar las maneras y tratar de evitar las barreras, es lo que siempre digo. ¿Cuál ha sido la barrera más difícil de derribar para usted? Pues yo creo que la de la comunicación, y ahorita pues con el uso de los cubrebocas, pues ha sido todo un reto y no todos los auxiliares auditivos y no todos los implantes cocleares pueden tener esa ayuda o esa facilidad de que las personas puedan entender muchísimo mejor. ¿Le gusta escribir? Sí, así es. ¿Cómo escucha el ritmo del lenguaje? Pues, bueno, si traigo mi implante y traigo mi auxiliar auditivo, pues lo escucho, creo yo que sí lo logro entender, que sí logro pues entender la prosodia, que es toda la entonación, por ejemplo, el ritmo. Usted puede leer en silencio y captar interiormente el ritmo de las palabras, ¿no? Más bien sería que yo leo los labios. Mi tipo de rehabilitación fue a través de lectura de labios. Entonces, si usted habla más bajito, pero mueve o articula más la boca, entonces sí lo puede entender. Pues voy a articular más la boca para decirle sí. Gracias. Muchas gracias por su ejemplo. Le mando un gran abrazo. Gracias. Hasta pronto. Volvemos, y por cierto, con mucho gusto a conversar con la doctora María Paz Berruecos. Doctora, me decía usted que le emociona profundamente
el trabajo, la presencia de Alejandra. ¿Por qué? Porque se han dado todas las bendiciones del cielo en esta muchacha. Además de muy bonita desde chiquita, una familia única. Uno no ve, pero con 100 años entre una vida y otra, a una familia que pueda sacar sola, con inteligencia, siguiendo instrucciones y sin escuela, porque en Saltillo no había escuela para niños sordos. Advirtiendo que ahí se fundó una por mi padre hace 70 años, pero no quedó. Es realmente muy emotivo tener a Ale cerca. Ha hecho todo cuanto pueda hacer un responsable amante de la medicina y es una médica excelente. Y para mí, yo nada más en mi vida de 65 años como profesora de sordos, solo tengo 2 médicos. Pero uno de ellos, que su pérdida auditiva fue muy posterior al nacimiento casi, cuando tuvo la meningitis Alejandra. De todas maneras, familias como esas 2 familias, son muchas las que hemos tenido, porque no nada más hay médicos, hay arquitectos, hay ingenieros, hay artistas, hay bailarines, no tengo músicos, dentistas muchísimos, artistas, arquitectos, ingenieros, obreros, comerciantes, padres de familia, y la mayor parte de ellos ciudadanos mexicanos, que eso es lo que a mí más me importa. Ahora, vamos a hablar de los muchos servicios que presta el IMAL. ¿Ya yo que tienen una escuela oral para niños sordos? Sí, la escuela oral puede funcionar con tiempo completo, como decía la maestra, hoy a la mitad de nuestra capacidad. ¿Por qué? Se vino la pandemia y la mayor parte de los niños se fueron acomodando con las maestras que vivían en el barrio, la colonia, el estado o la ciudad. No podíamos hacer más. Y se vino algo contra lo que yo de entrada grité y dije, no, es que se van a dar clases por Zoom. Es que yo quisiera saber cuál de nosotros estaría platicando 24 horas o 18 horas por Zoom. Y eso no va a servir. Que vayan los niños a la casa de la maestra que vive a la vuelta de la tiendita y que veamos qué es lo que se puede hacer. Pero nos salvó una cosa, nos salvó la escuela para padres que hoy se llama la escuela de la familia, porque la escuela es obligatoria. La escuela ya hace 2 años se está haciendo por Zoom y es gratuita. Claro, beneficia más a los padres de los niños que nosotros tenemos, pero ha estado abierta, no cuesta. Es una vez a la semana y una vez a la semana los padres de la ciudad tienen que estar en un salón de clases. ¿Cómo es la clínica de adiestramiento para uso de auditivos? Es lo que hablaba la maestra Angelina con usted. La clínica para el adiestramiento de los adultos, viene el adulto con la novia, el hermano, la esposa, el hijo, la abuelita, etc. Queremos que por lo general venga con alguien. Y aquí se hace. Desde qué tiene que saber sobre su aparato auditivo, o si lo operaron, cómo lo operaron, porque nosotros hemos estado en las operaciones y hay películas y se les pasa. ¿Qué pasa si hace pip el aparato? Esa es la queja permanente. Pues que el molde se lo hicieron mal, ¿por qué recibió un molde? ¿Por qué fue este lado y no este otro? Ojo, ¿por qué? Porque usted trae un aparato que no le corresponde. Y la rectificación es, a ver, señor, ¿de qué medida usa usted los zapatos? Del 7. Pues usted trae un aparato del 5. También los aparatos tienen que no venderse como en el súper y en las farmacias que cuestan 2,500 pesos por micro ears.
Eso es un fraude y no debería COFEPRIS de permitirlo. Oiga usted a los pajaritos, 2.500 pesos en la farmacia de la esquina. Los aparatos son muy buenos, hay muy buenos aparatos hoy en día. En muchos países se hacen, pero el problema es que hay médicos que no son audiólogos, pero sí trabajan con los oídos y recetan el de la esquina. Y para esto se necesita audiólogos bien formados que conozcan la sordera o que la hayan padecido como Alejandra. Y entonces van a saber que no cualquier aparato es para cualquier sordera. Esto es importante. Ahora otra cosa. Tengo entendido que en el imán también hay posibilidad de corregir los defectos del lenguaje. Sí, bueno, aquí hay dos caminos, rápido. Una cosa es el habla y otra cosa es el lenguaje para los lingüistas. Claro, claro. Bueno, el lenguaje es todo el sistema. Son los sonidos de la lengua, cómo se acomodan los sonidos en sílabas, cómo se acomodan las sílabas, cómo se forman las palabras. ¿Qué quiere decir la palabra mano? Pues quiere decir mucho, quiere decir esto, pero quiere decir yo soy mano, quiere decir yo voy adelante. No es nada más un significado. Hay fonética, hay fonología, hay semántica, hay morfología. No es lo mismo hablar del policía que de la policía. Claro. Bueno, y hay estructuras gramaticales muy complicadas, muchísimo más complicadas que las de otro idioma. Sobre todo hay que oír a los extranjeros diciendo que una señora está buena en lugar de que es buena, porque el verbo ser y estar, que son básicos para el español, son todo un enigma. Para nuestros niños sordos también. Todos esos conocimientos están agrupados en programas interdisciplinarios en donde hay médicos, lingüistas, psicólogos, pedagogos. Y esas son las 4 carreras que da el instituto. Las 4 carreras que nunca han existido más que en una universidad del país. Y una de nuestras carreras, una sola universidad, tiene la licenciatura para maestros en audición y lenguaje en Chihuahua. Universidad autónoma. María Paz, estaba pensando en algo muy importante. El IMAL es, pues, pionero en América Latina. ¿De qué manera dio apoyo a otros institutos semejantes en el resto de nuestros países? Desde Guatemala hasta Argentina, 8 países. La gran universidad de las Américas, que no tiene nada que ver con la de México, en Panamá, fundada por nuestra exalumna Berta Torrijos. 14 especialidades de diferentes discapacidades en una sola universidad, fundada por gente que vino a México. 41 personas. Perú, Universidad Católica del Perú. 15 universidades en Colombia que tienen nuestras carreras. Ecuador, Chile, a donde me tocó trabajar 10 años. Hemos mandado todo lo que sabemos con el corazón y con obligación. En México hay una universidad con una carrera. Maestra, esa es la desgracia. Y hay muchas personas que agradecen su labor, la reconocen y me han contado, por ejemplo, cómo cambió su vida después de haber ido justamente al IMAL, de haberse acercado ahí sin temor, porque es un ambiente muy grato, muy agradable. Además, ahorita me estaba acordando que tienen este precioso mural de Benito Meseguer. Así es. Fue un regalo de gratitud hacia mis padres que lo guardamos con el poema que Neruda le escribió a mi padre sobre la palabra. Que es un poema hermosísimo. Ustedes tienen un registro de sus visitantes más notables y entre ellos está Helen Keller. También. Llegó primero que nadie de los muchos extranjeros famosos que han criado y creado estas especialidades. La llegada de Helen Keller es una de mis más grandes experiencias de vida.
Totalmente emocionante. El día que quiera le presto nuestro álbum para que vea las fotos. Sé que le hicieron un obsequio al final. Sí, le hizo mi padre, fue a buscarle al Banco de México una moneda de plata del año donde nació. Vaya usted a saber cómo se le ocurrió. Y por el otro lado, obvio, ya no puede costar nada esa moneda, le puso: gracias a Dios por haber llegado a este mundo en esta fecha. Se la regaló y le hizo un poema. Gracias a ustedes, gracias a todas las personas que han trabajado en el IMAL por una obra tan extraordinaria. Es linda. De mexicanos que son parte, desde luego, de nuestra familia. Muchas gracias y espero que muy pronto volvamos a tener una conversación. Cuando quiera, será de verdad un honor tenerla. Muchas gracias. Muchos besos. Buena suerte a todos. Hasta Chao, luego. Ale. Cuídense.